el presidente de la República hizo alusión a un artículo publicado por Woldenberg, que fue muchos años el representante del INE. Bueno, anteriormente era el IFE, Instituto Federal Electoral, hoy es el INE. En ese terreno, el licenciado López Obrador planteó que sería bueno leer un artículo que es como una respuesta a Woldenberg que hizo Beatriz Aldaco. En esta respuesta, Beatriz Aldaco habla de que prácticamente Woldenberg se puede situar en el terreno liberal democrático, pero los que han estudiado sociología y política saben que los liberal democráticos dan primacía a lo individual sobre lo colectivo, fíjense bien, y también dan primacía a lo jurídico político sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. Entonces, prácticamente el presidente desde hace varias semanas está llamando a la intelectualidad, a los nuevos jóvenes, a los escritores, a que entremos en un debate más profundo sobre estos temas. Al respecto, fíjense bien, por encima de dar prioridad a lo individual, nuestra historia está llena de colectivismo y sobre todo baste ver el artículo 27 constitucional, donde habla precisamente de la creación del ejido y la historia después de la Revolución Mexicana del reparto agrario o la reforma agraria, en el cual se distinguió de manera muy importante el general Lázaro Cárdenas. Y viene sobre la base de una consigna de Emiliano Zapata y de otros, Ricardo Flores Magón, que debe ser la tierra para quien la trabaja. Y sobre el aspecto jurídico-político, también, si nosotros centramos la atención nada más en este aspecto y no vemos las necesidades sociales de nuestro pueblo, pues entonces la democracia queda trunca. Existiría lo que se llama democracia formal, pero no existiría la democracia real. Y acuérdense que la democracia real viene demos, pueblo, kratos, poder del pueblo, y el pueblo decide. Sobre este tema me gustaría leer lo que dice el artículo 3º constitucional sobre el tema de la democracia. Si vemos el texto del artículo 3º constitucional, nos dice que la educación que imparte el Estado será democrática. Y lo voy a decir textual, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, que es a lo que le dan primacía estos liberal-demócratas. No, lo vuelvo a repetir. La educación que imparte el Estado será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino, yo le agrego sobre todo, como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural de nuestro pueblo. Ahí está, no nos hagamos muchas bolas. En la propia Constitución política, donde está plasmado todavía en varios de los artículos el pensamiento más avanzado que ha surgido de las luchas de nuestro pueblo para lograr nuestra plena independencia, nuestra soberanía nacional y el bienestar del pueblo, ahí viene el concepto clave de democracia para nosotros de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestra historia. Entonces, la democracia no solamente es una estructura jurídica, que es donde nos quieren siempre enmarcar, o un régimen político, es más que eso. Es, como dice, es un medio de vida que permita elevar pues, el nivel de vida de nuestro pueblo, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista social. Lo que pierden mucho de vista estos grupos que se fortalecieron en el periodo neoliberal, sean los liberal democráticos o sean los socialdemócratas de derecha o de izquierda, es que desligan los intereses vitales de nuestro pueblo. Y entonces aquí en el artículo 3º nos dice claramente cuál es el concepto de democracia. Y la democracia liga, repito, lo que desde el punto de vista marxista es la base económica y la superestructura jurídica o político-ideológica. Entonces van las dos cosas, la base económica, que es el bienestar del pueblo, todo el aspecto productivo, y por otro lado la superestructura, lo que está arriba, pero la superestructura que se expresa en instituciones políticas, jurídicas y en la presión ideológica que se ejerce sobre los pueblos o que se utiliza a favor de los pueblos.
Entonces ha sido un error de todos estos liberal democráticos como Woldenberg, o de los que hoy presiden también el INE, o de los grupos socialdemócratas de izquierda y de derecha, el hecho de que ellos se quedan en el aspecto formal de la democracia. Nada más se quedan en las estructuras y se quedan en el régimen político. Pero nosotros, de acuerdo a las enseñanzas del presidente de la República y de acuerdo a nuestra historia, vamos más allá que eso. Eso es solamente la parte formal de la democracia. Algunos le llamarían la parte dogmática de la democracia. Democracia es, repito, es un sistema de vida basado en el constante mejoramiento de tanto económico, social y cultural de nuestro pueblo. Ahí está el debate. Ahora, a eso lo ligamos también con un planteamiento que hizo la periodista Nuria Fernández, en el sentido de que cuando vino a México Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff citó una frase o un párrafo o un pensamiento de Monsiváis, en el sentido de que si se pierde la batalla cultural, se pierde la batalla política. Otra vez encontramos la correlación ahora entre lo político y lo cultural. Entonces, si hablando de lo cultural, vence el machismo, vence el individualismo, vence el egoísmo, vence la codicia, pues entonces la batalla cultural se ha perdido para nuestros pueblos. Pero en cambio, si vence, digamos, en lugar del odio, el amor, en lugar de la codicia, el satisfacer de manera plena las necesidades de cada quien sin estar envidiando lo que otros tienen, si le damos el papel que debe tener la mujer en nuestra sociedad y vamos eliminando el machismo, entonces con todo esto se va ganando la batalla cultural y se va desterrando de las conciencias de los pueblos estos fenómenos que hoy, sobre todo en el periodo neoliberal, se maximizaron, como repito, es el machismo, el individualismo, el quítate tú para ponerme yo, toda esa lacra cultural neoliberal se va yendo al bote de la basura, entonces habremos ganado la batalla cultural. Y si ganamos la batalla cultural, ganamos la batalla política. Pero aquí es muy importante señalar que estamos inmersos en una lucha conceptual muy fuerte. Por ejemplo, hace unos días, uno de los periodistas que ha escrito en La Jornada, que tiene ahora es youtuber, El Astillero, Julio, al estar dando sus noticias en pantalla, le llegó la noticia de que acababa de fallecer Helguera. Entonces a él se le quebró la voz y entonces pues él sintió mucho el fallecimiento de Helguera. Se le hizo un nudo en la garganta y entonces los grupos estos que promueven el odio de la derecha conservadora empezaron a sacar un hashtag donde decían astillero chillón. Pero fíjense, es no respetar los sentimientos legítimos, espontáneos de una persona, sino exaltar el odio, la burla, la minimización, sobre todo porque no tiene las mismas ideas que la derecha conservadora. Entonces aquí estamos en una lucha que abarca todo, abarca lo cultural, pero sobre todo desde mi punto de vista, abarca la cuestión ideológica. Y como lo hemos dicho en otros momentos, todas nuestras ideas se expresan a través de conceptos. Entonces, si logra prevalecer el concepto, por ejemplo, de machismo en la mayoría de la población, bueno, pues entonces quiere decir que esta parte de la batalla cultural se ha perdido. Pero el machismo es un concepto que se manifiesta con actitudes de agresión hacia la mujer, de menosprecio a la mujer, de maltrato a la mujer, de preeminencia del hombre sobre la mujer, etc. No, bueno, es un concepto que al aplicarlo en la práctica lleva a fenómenos tan graves como el feminicidio, el maltrato, los golpes a las mujeres, etc. No, entonces nosotros, han dicho varias mujeres, que la 4T no será si no es también feminista. En ese sentido quiere decir que nosotros en esta batalla cultural debemos ir
impulsando todas las acciones orientadas a la verdadera igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, no a minimizar a las mujeres. ¿Cómo lo hacían pues estos presidentes que vamos a juzgar? Por eso vamos a ir a la consulta del 1 de agosto, como lo hacía por ejemplo Vicente Fox, que decía que las mujeres son lavadoras de 4 patas. O sea, seguramente eso es lo que, mejor no digo, pero ese tipo de cuestiones despectivas hacia la mujer son lo que tenemos que ir cambiando, pero son ahí, repito, ideas y conceptos. Entonces, estamos en una lucha conceptual muy intensa, que a la vez pues es una lucha ideológica en el fondo. Pero paralelamente con esta lucha ideológica, una vez que se formulan las ideas, uno las lleva a la práctica. Una forma o una manifestación de llevarlas a la práctica es las acciones que se convierten en valores culturales o antivalores culturales, si así quisiéramos llamarle. Van ligados, pero son dos cosas diferentes. La lucha ideológica, esa batalla ideológica en México, desde mi punto de vista, la tiene que ganar la izquierda, que en este momento está construyendo la 4T, encabezada por el presidente de la República. Si la gana la derecha, como ellos pretenden a través de un aparato publicitario muy intenso y de muchos recursos económicos, como lo hicieron en la campaña electoral, para estar mandando mensajes por sus granjas de bots, en los medios de comunicación, a través de sus círculos y de sus intelectuales orgánicos, pues entonces avanzaron. Hay que tener mucho en cuenta eso, desde el punto de vista ideológico. Nosotros, los que nos preciamos de izquierda, tenemos que dar pasos acelerados para ganar la lucha ideológica, porque perdida la lucha ideológica se pierde la lucha cultural y se pierde la lucha política y se pierde un proyecto que está sacando a México después de casi 4 décadas de la miseria, la angustia y la desesperación en el que estos neoliberales sumieron a nuestro pueblo, y no nada más a nuestro pueblo, sino a toda la humanidad. Entonces hoy estuvo muy interesante, pero miren cómo se van concretando las cosas, desde lo general a lo particular. Este tema de la batalla cultural al que hizo alusión Nuria Fernández se fue concretizando en el tema precisamente de la consulta popular, donde vamos a juzgar a estos expresidentes de un pensamiento cavernícola, de un pensamiento profundamente egoísta, de un desamor a nuestra patria, que consideraron a nuestra patria nuevamente como tierra de saqueo y que entregaron enormes recursos naturales, económicos, financieros y humanos a empresas transnacionales y a potencias extranjeras. Entonces, estos del INE que van coaligados con los grupos conservadores, no quisieran incluso tal vez que ni hubiera consulta para juzgar a los expresidentes, y han reducido significativamente el número de casillas que se van a instalar. Entonces, ¿qué se requiere? Pues que la inmensa mayoría de mexicanos salgamos. Ahora yo diría, sobre todo, fíjense bien, las clases medias, a votar por el juicio de estos, porque se haga el juicio a estos expresidentes. ¿Por qué, digamos, la clase media o la llamada clase media o la que fue clase media y ahora ya no lo es y quiere recuperarse, salga a votar? Pues porque precisamente, si recuerdan unos años atrás, varios de estos sectores tenían algún pequeño negocio que quebró por las políticas neoliberales. Varios de estos sectores de la pequeña burguesía tenían un nivel de vida más elevado que les permitía pues vacaciones 2 o 3 veces al año, buenos restaurantes, su carro, su casa propia, su casa de campo, etcétera. Pero con las políticas neoliberales pues se fue paulatinamente reduciendo su capacidad de consumo y fue prácticamente desapareciendo la llamada clase media desde el punto de vista económico, aunque quedó, digamos, la reminiscencia del pasado de que se consideraban clase media, aunque ya en la práctica y desde el punto de vista económico no lo son. Entonces yo creo que la clase media tiene 1000 razones para salir a votar y que se juzgue a los que causaron esta desgracia, no solamente de los sectores populares, sino también de las clases medias en todo el país. Finalmente, en el periodo neoliberal, la riqueza se concentró en unas cuantas manos, o sea, que además eran manos no muy claras y transparentes, sino en la corrupción,
que arruinó, repito, a sectores de la llamada clase media al por mayor, o algunos que estaban en proceso de profesionalizarse, doctores, ingenieros, tuvieron que meterse, por ejemplo, de taxistas, no porque ser taxista sea denigrante, sino porque ellos tenían otro proyecto de vida, pero con estas políticas neoliberales no se pudo realizar. ¿Y qué decir de los millones de jóvenes que durante varios años se quedaron sin trabajo y sin estudios? Entonces es momento importante, no para caer en las fake news sobre el tema de las clases medias, sino para analizar o autoanalizar cada una de las personas que vivió en el periodo neoliberal y que estuvo en la clase media, ver ahora en qué condición se encuentra. Pero eso fue la acumulación de estas políticas erróneas de exprimir al pueblo y a los sectores medios hasta casi prácticamente ahogarlos y en el caso de la clase media prácticamente desaparecerla. Entonces vamos todos a esta consulta que están llamando sectores urbanos, rurales en todo el país, a que se juzgue a estos que sumieron a nuestra patria en la angustia y en la desesperación el 1 de agosto. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, danos tu comentario en Facebook o suscríbete a nuestro canal de YouTube. Que pases muy buen día, hoy 28 de junio del 2021.